Hola, hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. ¡Qué emoción tenerlos de vuelta! Saben que este es su espacio seguro para el chisme, la farándula, las noticias frescas y ese no sé qué que nos une y nos hace reír. Hoy prepárense porque vamos a navegar por aguas turbulentas, pero deliciosamente jugosas, del mundo del espectáculo turco. Y sí, como ya adelantamos, los protagonistas de nuestra historia son nada más y nada menos que la pareja que incendió las pantallas y nuestros corazones, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Respiramos hondo porque lo que vamos a desmenuzar hoy es de proporciones épicas. El run run, el rumor, la comidilla, llámenlo como quieran, pero se trata de una supuesta declaración que, de confirmarse, reconfiguraría el mapa sentimental de Turquía. ¿De qué estamos hablando? Pues bien, agárrense fuerte porque al parecer, y esto lo pongo entre comillas gigantescas, Kerem Bürsin habría hecho referencia a Hande Erçel como mi media naranja. ¡Boom! Explosión de likes en este vídeo si ustedes también sintieron el temblor. Mi media naranja. Esa frase que evoca la conexión perfecta, el encaje ideal, la persona que nos complementa y nos hace sentir completos. Esa expresión que usamos cuando, sin buscarlo, encontramos a alguien que nos entiende con una mirada, que nos hace reír a carcajadas y que nos apoya en nuestros sueños. Si esto fuera cierto, bueno, el fandom de Kerem y Hande explotaría de alegría. Pero antes de que empecemos a organizar la fiesta de reconciliación y a encargar las camisetas conmemorativas, es crucial que abordemos esto con la cautela de un cirujano. Sabemos que Internet es una jungla y que las noticias, especialmente las del corazón, a menudo se distorsionan, se exageran o simplemente se inventan. Por eso vamos a analizar cada ángulo, cada fuente y cada posible interpretación de este rumor. Antes de profundizar en esta bomba informativa, quiero recordarles la importancia de suscribirse a nuestro canal. No querrán perderse ni un detalle de esta historia, ni de las muchas otras que tenemos preparadas. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un vídeo nuevo. Y por supuesto, déjenos su like y compartan este contenido con todos sus amigos y familiares que también sean fans de Kerem y Hande. Juntos hacemos crecer esta comunidad y podemos seguir trayéndoles el mejor contenido sobre el mundo del espectáculo. Ahora sí, sin más dilación, vamos a sumergirnos en las profundidades de este misterio. ¿Será verdad que Kerem Bürsin ha confirmado, de alguna manera, que Hande Erçel es su media naranja? ¿Dónde surgió este rumor? ¿Qué pruebas, por más tenues que sean, existen? ¿Y qué significaría esto para el futuro de su relación? Preparen sus palomitas, porque este viaje está lleno de incertidumbre, emoción y, para muchos, la esperanza de que el amor verdadero siempre encuentra su camino de regreso. Para poder contextualizar esta noticia, tenemos que hacer un breve repaso de la historia de amor entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Para los que no estén familiarizados, Kerem y Hande se conocieron en el set de la exitosísima serie Sen Kalkam, que se tradujo en muchos países como Love is in the air. Desde el primer día, la química entre ellos fue palpable. Era evidente que había una conexión especial, algo que iba más allá de la simple camaradería entre compañeros de trabajo. Sus miradas, sus gestos, la forma en que interactuaban, todo gritaba romance. No tardaron en surgir los rumores sobre una posible relación. Y para alegría de sus fans, esos rumores se confirmaron. Durante el rodaje de Sen Kalkam, Kerem y Hande comenzaron un noviazgo que rápidamente se convirtió en un fenómeno mediático. Se les veía juntos en eventos, compartían fotos adorables en sus redes sociales, se dedicaban mensajes llenos de amor y admiración. Eran la pareja perfecta, la envidia de todos y el sueño hecho realidad para sus fans. Su relación era fresca, divertida y llena de complicidad. Se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales, viajaban juntos y disfrutaban de momentos cotidianos que compartían con sus seguidores. Parecía que su amor era indestructible, que habían encontrado a su alma gemela, a su media naranja. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las relaciones no siempre son un cuento de hadas. Después de aproximadamente un año de noviazgo, Kerem y Hande anunciaron su separación, dejando a sus fans devastados. Los motivos de la ruptura nunca se hicieron públicos, pero se especuló sobre diferencias irreconciliables, agendas profesionales incompatibles y la presión constante de los medios de comunicación. La noticia de su separación fue un golpe duro para todos los que creían en su amor. Muchos se negaron a aceptarlo, aferrándose a la esperanza de una reconciliación. Y a pesar de que ha pasado tiempo desde su ruptura, esa llama de la esperanza sigue viva en el corazón de muchos fans. Desde entonces, tanto Kerem como Hande han seguido adelante con sus carreras profesionales, cosechando éxitos y trabajando en nuevos proyectos. Se les ha relacionado con otras personas, pero ninguno de los dos ha confirmado oficialmente ninguna relación seria. Y es precisamente este vacío sentimental, esta falta de confirmación, lo que alimenta aún más la especulación y la esperanza de una reconciliación. Ahora volvamos al centro de nuestra investigación,
la supuesta declaración de Kerem Bürsin donde se refiere a Hande Erçel como mi media naranja. ¿De dónde surgió esta información? ¿Quién la originó? ¿Y qué tan confiable es la fuente? Aquí es donde las cosas se ponen turbias. La fuente de esta información es, como mínimo, imprecisa. No existe un vídeo, una entrevista o una declaración oficial donde Kerem pronuncie estas palabras textualmente. La noticia se ha propagado a través de redes sociales, blogs de fans y portales de noticias del corazón, basándose en rumores, especulaciones y supuestas fuentes cercanas a Kerem Bürsin. Algunos afirman que Kerem hizo este comentario en una conversación privada durante un evento, mientras que otros aseguran que se trata de una interpretación errónea de un mensaje que publicó en Instagram. Incluso hay quienes dicen que la declaración fue filtrada por un miembro del equipo de Kerem, pero no hay pruebas que respalden estas afirmaciones. En resumen, no hay una evidencia sólida que confirme que Kerem Bürsin haya dicho explícitamente que Hande Erçel es su media naranja. Por lo tanto, debemos tomar esta información con pinzas y tratarla como un rumor, por más tentador que sea creerlo. Pero, ¿por qué este rumor ha generado tanto revuelo? ¿Por qué sigue viva la esperanza de una reconciliación entre Kerem y Hande? La respuesta es sencilla, que su historia de amor cautivó a millones de personas en todo el mundo. Su química en la pantalla era innegable, su relación fuera de ella era adorable y su separación dejó un vacío en el corazón de sus fans. Además, tanto Kerem como Hande han demostrado en repetidas ocasiones que se tienen un gran respeto y cariño mutuo. A pesar de su ruptura, han mantenido una relación cordial y han elogiado el trabajo y la personalidad del otro en diversas entrevistas. Esta actitud, esta muestra de madurez y respeto, alimenta aún más la esperanza de que, quizás, en el futuro, sus caminos puedan volver a cruzarse. Ahora bien, imaginemos por un momento que la declaración de Kerem es cierta. ¿Qué implicaciones tendría una reconciliación entre Kerem y Hande? En primer lugar, sería un auténtico bombazo mediático. La noticia daría la vuelta al mundo en cuestión de minutos y generaría una ola de alegría entre sus fans. Las redes sociales se inundarían de mensajes de apoyo, felicitaciones y muestras de cariño. En segundo lugar, podría abrir la puerta a nuevos proyectos profesionales juntos. Imaginen a Kerem y Hande protagonizando una nueva serie o película. Sería un éxito asegurado, un imán para la audiencia y un regalo para sus fans. Pero, también hay que ser realistas. Una reconciliación no es un camino fácil. Requiere de mucho trabajo, comunicación, compromiso y, sobre todo, madurez por ambas partes. Kerem y Hande han crecido y evolucionado como personas desde su ruptura. Han tenido nuevas experiencias, han aprendido de sus errores y han forjado sus propios caminos. Para que una reconciliación funcione, tendrían que estar dispuestos a dejar atrás el pasado, a perdonar cualquier herida y a construir un futuro juntos, basados en el respeto, la confianza y el amor. Tendrían que superar sus diferencias, aceptar sus imperfecciones y apoyarse mutuamente en sus proyectos personales y profesionales. Además, la presión mediática sería aún mayor que antes. Kerem y Hande tendrían que lidiar con el escrutinio constante de la prensa y del público, lo que podría poner a prueba su relación. Por lo tanto, es fundamental que ambos estén preparados para afrontar estos desafíos y que tengan una comunicación sólida para superar cualquier obstáculo que se presente. Es importante recordar que la vida no es una serie de televisión y que las relaciones no siempre tienen un final feliz. Kerem y Hande son personas reales con sus propios sueños, aspiraciones y desafíos. Su futuro es incierto y solo ellos tienen la llave para decidir qué camino quieren seguir. Lo que sí podemos hacer como fans es apoyar a Kerem y a Hande en sus carreras profesionales y respetar sus decisiones personales. Podemos seguir soñando con verlos juntos, pero sin presionarles ni exigirles nada. Al final, lo más importante es que ambos sean felices, ya sea juntos o separados. Volviendo al tema de la media naranja, es importante destacar que esta expresión evoca la idea de una conexión profunda, de un vínculo especial que va más allá de la simple atracción física. Se refiere a la persona que nos complementa, que nos entiende, que nos apoya y que nos hace sentir completos. Para muchos, Kerem y Hande representan la pareja ideal. Dos personas talentosas, guapas, exitosas y con una química innegable. Una pareja que se complementa a la perfección y que se inspira mutuamente para ser mejores personas. Por eso, la idea de que puedan volver a estar juntos es tan atractiva y genera tanta ilusión. Pero, como dije antes, debemos ser realistas. La vida no siempre nos da lo que queremos y las relaciones no siempre funcionan como esperamos. Kerem y Hande son personas reales, con sus propias vidas y sus propias decisiones. Su futuro es incierto y solo ellos pueden decidir si quieren darse una segunda oportunidad. Como fans podemos seguir soñando con su reconciliación, pero sin perder de vista la realidad. Debemos respetar sus decisiones, apoyar sus carreras y desearles lo mejor en sus vidas, ya sea juntos o separados.
Y hablando de felicidad, quiero recordarles a todos que la felicidad no depende de tener una pareja o de encontrar a nuestra media naranja. La felicidad es un estado mental que se cultiva desde dentro. Es importante amarnos a nosotros mismos, valorarnos, perseguir nuestros sueños y rodearnos de personas que nos quieran y nos apoyen. Así que, ya sea que Kerem y Hande vuelvan a estar juntos o no, les invito a todos a buscar su propia felicidad, a vivir intensamente y a disfrutar de cada momento. Y por supuesto a seguir disfrutando del mundo del espectáculo y del chismorreo que tanto nos gusta. Para concluir, recapitulemos brevemente los puntos clave que hemos tratado en este vídeo. Hemos analizado el rumor sobre la supuesta declaración de Kerem Bürsin donde se refiere a Hande Erçel como mi media naranja. Hemos repasado la historia de su relación, las posibles implicaciones de una reconciliación y la importancia de respetar sus decisiones personales. Hemos recordado que aunque la esperanza es lo último que se pierde, es fundamental ser realistas y apoyar a Kerem y a Hande en sus carreras profesionales, independientemente de si vuelven a estar juntos o no y, sobre todo, hemos reflexionado sobre la importancia de buscar nuestra propia felicidad y de amarnos a nosotros mismos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir con ustedes estas noticias, rumores y análisis del mundo del espectáculo. Y me encanta saber que contamos con una comunidad tan activa y participativa como la nuestra. Antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo y por formar parte de nuestra familia. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad y trayéndoles las últimas novedades del mundo del entretenimiento. Ahora sí, los invito a que me dejen en los comentarios su opinión sobre este tema. ¿Creen que Kerem Bürsin y Hande Erçel volverán a estar juntos? ¿Les gustaría verlos protagonizando una nueva serie o película? ¿Qué opinan de la expresión, mi media naranja? Quiero saber sus pensamientos. Y por último, pero no menos importante, les pido que le den like a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con todos sus amigos y familiares que también sean fans de Kerem y Hande y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a crecer y a seguir trayéndoles contenido que les guste. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y síganos en nuestras redes sociales para estar al tanto de todas las novedades. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz, y nosotros estaremos aquí para contársela. Besos.